proteico. Fíjense que estamos hablando de dos tipos de proteínas. Acuérdense, el NNP, nitrógeno no proteico, que es la urea, también se produce en el organismo y es excretada, ¿no es cierto? Y también hay la proteína verdadera o nitrógeno proteico. Bien. Estas proteínas se refieren, están compuestas por las asociaciones de uniones D y L alfa aminosídicos. ¿Me entienden de lo que estoy hablando? Los aminoácidos se unen por uniones que pueden ser D de dextrógiro, L de levógiro y que son de tipo alfa peptídicas. ¿Se entendió? Si yo en el examen les pregunto dónde es que atacan las proteinasas, entonces ustedes me van a decir a las uniones D, L, alfa peptídicas. ¿Se acuerda que en el caso de los hidratos de carbono había alfa y beta? El uno era estructural, los hidratos estructurales, y el otro eran los hidratos no estructurales. Así aquí en la proteína, esa es la unión que atacan las enzimas. ¿Lo entendieron, verdad? Bien. Dice, estos van de entre 22 a 24 aminoácidos. Y no quiere decir que ese es el número de la cadena. Simplemente que ese es el número de aminoácidos que intervienen en la formación de una proteína. ¿Qué es lo que diferencia una proteína a otra? La secuencia y la cantidad. Estos aminoácidos son agrupados por sus características químicas como alifáticos, aromáticos, acídicos, acídicos, básicos y heterocíclicos. Acídicos se refiere que son del verbo ácido, básicos del verbo básico. Ustedes estamos hablando de pH, ¿verdad? Y heterocíclicos. Bien, si yo en el examen pregunto entonces, ¿cuáles son los grupos de aminoácidos que intervienen en las proteínas? Ustedes me van a decir son 4. Alifáticos, aromáticos, acídicos, básicos o heterocíclicos. Ahora, un 60% de ellos se consideran indispensables o llamados también esenciales. ¿Por qué se les dice eso? Porque no se sintetizan, fíjense, no se sintetizan en el organismo, como es el caso de la lisina. A ver, no se sintetizan. Da un ejemplo. ¿Qué aminoácido no se sintetiza en el organismo? La lisina. O si es que se sintetiza en el organismo, lo hacen en pequeñas cantidades que no son suficientes para el organismo. Entonces, esos aminoácidos que no se sintetizan o que se sintetizan en muy baja cuantía se llaman indispensables o esenciales. Estos, como no los fabrica el organismo, nosotros los adicionamos en el alimento balanceado o dieta. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Bien, continuamos. Eso era un 60% son indispensables o esenciales. Y un 40% son dispensables o no esenciales. Y lo contrario de los otros. ¿Por qué no son esenciales? Porque estos, el organismo los puede sintetizar en cantidades suficientes de acuerdo a sus requerimientos. En aves de corral, esta clasificación sería como sigue: esenciales, dispensables, y hay un tercer grupo que son sintetizados a partir de sustratos limitados como la tirosina, cistina o hidroxisilicina. Pero esto ocurre solamente en las aves. ¿Cuáles son los esenciales en las aves? Arginina, lisina, histidina, leucina, isoleucina, valina, metionina, treonina, triptófano, fenilalanina. ¿De acuerdo? Ahora,
¿Cuáles son dispensables? O decir que lo fabrican los organismos. El organismo: alanina, ácido aspartico, aspargina, ácido glutámico, hidroxiprolina, glicina, serina y prolina. Hay un tercer grupo que son sintetizados a partir de sustratos limitados, ya lo dijimos: tirosina, cistina, hidroxiglicina. Calidad proteica. ¿A qué nos referimos con calidad proteica? Uno, que sea de elevado índice de solubilidad. La solubilidad es importante para ser asimilado. Y se dice que debe estar mínimamente la solubilidad de entre un 80 a 80%, 85% para ser asimilados. Deben ser de alto coeficiente de digestibilidad. ¿Cuánto por ciento se debe digerirse de estas proteínas? De entre un 75 a un 90%. Y esa digestibilidad depende de la solubilidad. Las fuentes proteináceas empleadas o la combinación de estas fuentes deben ser de proteínas de buen valor biológico. Bien, hablemos de la solubilidad proteica. La clasificación por su solubilidad en agua o soluciones salinas o soluciones ácidas o básicas o en alcohol. Por ejemplo, proteínas globulares. ¿Cuáles son las proteínas globulares? Albúminas, globulinas, glutelinas, prolaminas, histonas y protaminas. Esas se llaman proteínas globulares. Luego tenemos las proteínas fibrosas. ¿Cuáles son estas? Colágenos, elastinas y queratinas. Estas son las que están en la superficie de algunos tejidos, ¿verdad? Los colágenos son muy importantes. Hoy en día, los que estamos muy arrugaditos o tenemos problemas de las articulaciones, tenemos que suplementarnos con colágeno para poder sufrir menos de estos males, igual que de las elastinas. Vamos a las proteínas conjugadas. Ahí tenemos, esto se llama nucleoproteína, por ejemplo, mucoproteínas, glicoproteínas, lipoproteínas y cromoproteínas. Fíjense que de acuerdo al elemento con el que está ligado lleva su nombre. Una fuente normalmente utilizada de proteína, hay una de proteína que es la soya solvente y otra que es energética proteica, que es la soya integral. Bueno, les voy a mostrar aquí un poquito cómo es el proceso de lo que se llama desactivado de la soya para el consumo animal. Esto que ustedes ven acá es un caldero. Aquí se enciende con leña, pero además se le adiciona humedad con agua. Por eso se dice que aquí esto se genera, este caldero va a ser calor húmedo. Entonces este calor húmedo va a aumentar